Pues muy buenas noches de nuevo, señoras y señores. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio institucional que patrocina, que promueve el excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Baeza. Ya lo saben, el programa Baeza Hoy, que llega puntualmente y cada semana a su hogar y que trata de llevarle, bueno, pues las cuestiones que más les pueden interesar a los vecinos y vecinas de la ciudad de Baeza. En este caso, bueno, pues se acerca una fiesta muy especial para todos y para todas. Se trata de la festividad del copatrón de la ciudad de Baeza, de San Andrés, que como saben será este próximo lunes, día 30 de noviembre. Y bueno, pues seguramente muchos y muchas de ustedes conocen la historia de San Andrés, pero puede haber por ahí algunas personas que no la conozcan y mucha gente joven a la que le pueda interesar, y se la queremos llevar esta noche, precisamente en estos días de víspera de esta festividad. Para ello vamos a hablar con una persona, con la mejor persona en este caso que podríamos hablar sobre este tema. Y bueno, pues vamos a aprovechar para darle la bienvenida, porque no habíamos tenido la oportunidad de hablar con el que desde ya hace bastante tiempo tenemos en la ciudad como cronista oficial de la ciudad de Baeza. Se trata de José Luis Chicharro Chamorro, a quien damos la bienvenida y estamos encantados y encantadas de que nos acompañe esta noche en este programa institucional. Muy buenas, José Luis, y bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, Encarna, por tu presentación, y encantado de estar con vosotros. Y bueno, y si puedo colaborar de alguna manera y dándole luz a alguien, aunque hay personas muy instruidas y conocedoras del patronazgo de San Andrés en Baeza, que podía hablar como yo y bastante mejor. Bueno, persona autorizadísima, porque como decimos es el cronista oficial de la ciudad, de José Luis Chicharro Chamorro, que bueno, hablamos de San Andrés, de la historia de San Andrés, que probablemente conozcan muchas personas, algunas otras pues seguro que no, pero lo que sí es cierto que muchas personas no conocen es lo que significa ser cronista oficial de la ciudad. José Luis, ¿qué es un cronista oficial? ¿Qué significa esa figura? Hombre, para empezar, un gran orgullo, una satisfacción poder servir a tu ciudad desde un puesto honorífico, porque este puesto, como es lógico, no tiene una remuneración, sino que se hace por vocación. Y además, pues fue un nombramiento por unanimidad de la corporación. Por lo tanto, un agradecimiento a la corporación que ha confiado en mí, y yo intento pues hacer las tareas propias del cronista. En esencia, un cronista es un historiador, digamos. La labor propia esa de esa crónica diaria la hacéis vosotros, lo hacen los medios de comunicación, que se queda reflejado con una profesionalidad y demás, porque los tiempos son otros. Es decir, cuando se hacían las crónicas, lo que da nombre a las crónicas en torno al rey o a una ciudad, pues recoger los hechos, y que lo hicieron de una manera fehaciente, y gracias a esos documentos pues se puede contar ahora la historia. Como si dijéramos, perdón que te interrumpa, José Luis, como si dijéramos los notarios de la historia, de lo que sucede. Por supuesto, por supuesto. Entonces, el cronista, digamos, es un historiador, pero también, además de zambullirse en la historia, en los documentos de la historia y demás, pues también es un colaborador cultural de alguna manera con el ayuntamiento, una persona que asesora a la corporación cuando se lo piden, pues para ciertos asuntos. Por ejemplo, el reciente nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad de San Juan de Ávila, pues a una de las personas a las que se le pide un informe que dé su opinión y que justifique un poco el por qué podría ser interesante esa declaración, pues la hacen entre otros al cronista. Entonces, digamos, es una persona que es un historiador, y cada día más en distintos lugares son ya profesionales de la historia. Y el cronista de Huelma, catedrático de la Universidad de Granada; el cronista de Torre del Campo, Juan Carlos Castillo, que es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Jaén. Quiere decir que cada día más en los puestos de cronistas pues hay personas que se han dedicado profesionalmente al ejercicio de la historia, de la docencia y demás. Entonces, el cronista pues refleja hechos que van ocurriendo, por supuesto, estudia la historia y de alguna manera es un asesor, colaborador para las tradiciones, para aquellas cosas que la corporación municipal, y principalmente en este caso
caso la alcaldesa pues tiene a bien encargar al cronista. Entonces, para una persona pues que pues siempre, si quiere a su tierra, a su pueblo, pues un orgullo, ¿no? Una satisfacción. Y entonces, una satisfacción en todos los casos, claro, pero cuando la historia es una historia como la de Baeza, bueno, pues el orgullo se multiplica. Claro, porque digamos, dices cronista de Baeza y tiene una proyección, y eso implica un compromiso para el cronista. ¿Por qué? Porque la ciudad de Baeza ha tenido una historia muy importante. Pensemos que es una de las grandes ciudades del antiguo reino de Jaén, y anteriormente existía el reino de Jaén. Es decir, que es una población que por su ubicación, por la habitación que ha tenido desde época prehistórica, por los restos físicos que ha dejado de las distintas culturas, pues es una historia con letras mayúsculas, y entonces, claro, es una responsabilidad también este puesto. Fíjate, uno intentará hacer lo que se pueda, porque, bueno, también ha habido pues otras personas que han desempeñado el puesto y que han trabajado y que han dejado su legado. Importante esta labor en ciudades como la nuestra, de la que estamos todos y todas tan orgullosos de su patrimonio y de su historia tan rica, tan importante. Forma parte de esa historia precisamente el patronazgo que nos ocupa hoy. Vamos a celebrar en poquitos días la festividad de San Andrés. San Andrés, que comparte el patronazgo de Baeza con nuestra Virgen del Alcázar, claro, y que celebramos este 30 de diciembre, un año en el que la celebración va a tener que ser, José Luis, como todo lo que llevamos vivido durante este 2020 desde marzo, pues distinta, diferente. Las tradicionales, claro, fiestas que se celebran en el barrio de San Andrés no se pueden celebrar, pues bueno, pues porque conllevan acumulación de personas, reuniones, y es imposible celebrarlas. Pero queríamos, bueno, pues poner nosotros precisamente en ese sentido, darle voz al ayuntamiento, que tenía interés en que el cronista oficial, que como decimos es la voz más autorizada en este sentido, pues nos contara esa historia de San Andrés que muchas personas conocen, pero también hay otras tantas, y yo he tenido tiempo durante estos días, que ya sabíamos que íbamos a hablar contigo, de preguntarle a algunas de ellas, y hay también bastantes que no la conocen. Pues venga, pues vamos a aprovechar la oportunidad que nos dais para intentar transmitirle las ideas fundamentales del patronazgo de San Andrés. Para empezar, San Andrés está vinculado a Baeza como patrono pues desde la conquista de la ciudad. En el siglo XIII, el 30 de noviembre de 1227, aunque en realidad parece que es 1226 por, digamos, reajustes y estudios que se han hecho posteriormente de movimientos del ejército y demás, se conquista definitivamente a los musulmanes la ciudad. Y entonces esa fecha es clave y es precisamente la conquista. Porque anteriormente el patronazgo lo tenía San Isidoro. Ahora contaré después, voy a contar un poco algo de San Andrés, la esencia de San Andrés y un poco cómo se da la mano con otros patronazgos que históricamente ha tenido la ciudad. Entonces, desde el momento de la conquista, vamos a decir 30 de noviembre de 1227, aunque tenemos que poner entre paréntesis o 1226. Bien, entonces se conquista la ciudad. Y claro, la ciudad ya en la época musulmana es una ciudad muy importante. Ya se había escrito en 1147, cuando se conquistó por primera vez Baeza y luego Úbeda y demás, aunque se perdieron, que se decía que era la ciudad más importante, o la ciudad más importante hasta el océano, digamos, si excluimos a Córdoba y Sevilla. Entonces está hablando de que era una gran ciudad. ¿Por qué? A ver, porque en la época musulmana la ciudad es muy potente. Pensemos que estamos en la comarca de la Loma, en una parte sur de la comarca de la Loma. Desde Baeza todos lo sabemos, se divisa el valle del Guadalquivir, enfrente tenemos la sierra de Mágina, cómo se va abriendo el valle del río hacia Andújar, etcétera. Entonces es un sitio estratégico de primer nivel. Claro, cuando se conquista
la ciudad pues tiene unos términos concejiles amplísimos, y el documento, uno de los documentos, el documento más antiguo que se conserva en los archivos andaluces de la etapa cristiana, es el que habla de los términos de Baeza. Entonces, ¿qué pasa? Es que es una gran ciudad en la época musulmana. Ahí tenemos, por ejemplo, para darnos cuenta, la Torre de los Aliatares, aunque está muy remozada en distintas etapas, pero es de la época andalusí, en torno al siglo XII, en fin. Entonces, la potencia que tiene nos indica que tenía un recinto fortificado muy importante, y cada día se va conociendo mejor gracias a las intervenciones que se han estado haciendo en lo que siempre hemos llamado el Paseo de las Murallas de Antonio Machado. Entonces, era una gran ciudad, y claro, conquistarla implicaba un apoyo muy importante a la corona de Castilla y de León. Entonces, tan es así que desde el mismo momento de la conquista de la ciudad, las aspas, que es el símbolo iconográfico por excelencia de San Andrés, pues se incorpora, tiene el derecho y se concede el privilegio que los infanzones que intervienen en la conquista puedan llevar las 8 aspas en la orla de su escudo de armas, de tal manera que si nosotros vemos en heráldica, que es la ciencia que estudia los escudos, pues nosotros vemos un escudo con esas aspas de San Andrés, pues ya sabemos que su antepasado estuvo en la conquista de la ciudad. Y entonces, en el escudo de la propia ciudad, desde el primer momento están las aspas de San Andrés, y desde ese momento el patronazgo de San Andrés es efectivo y llega hasta nuestros días. Por lo tanto, es mucho más antiguo que el de la patrona, Nuestra Señora del Alcázar. Y lo vemos en los escudos, por ejemplo, el escudo que tenemos en la torre de la catedral exterior, ese retablo heráldico que hay, que es de 1391, pues ahí ya no aparece el escudo de Baeza y aparece la aspa de San Andrés. Y también la cruz arzobispal de doble aspa, que nos relaciona con San Isidoro, que fue realmente el primer patrón que tuvo la ciudad cuando se conquista en 1147 por Alfonso VII. Entonces, la mezquita mayor se transforma en catedral bajo la advocación de San Isidoro, pero que decae cuando se conquista por parte de los andalusíes, y cuando ya se conquista de nuevo la ciudad en 1227, pues San Andrés y San Isidoro, pero lentamente la figura del santo sevillano, que era el arzobispo de Sevilla, pues desaparece, y queda, eso sí, en el emblema, en el escudo de la ciudad, la aspa de San Andrés. Ya sabemos que fue martirizado, según toda la tradición y toda la iconografía, en una cruz en forma de aspa, y la cruz arzobispal, que también, según la tradición, pues hace referencia a esa cruz luminosa que en la noche, la víspera de San Andrés, apareció sobre el Alcázar, cuando los cristianos, mandados por el maestre de Calatrava, habían dejado el castillo Alcázar de Baeza, y digamos, por la zona de la Cruz de las Asomadas, así se le denomina, pues vieron esa cruz luminosa, se vuelven de nuevo, porque, bueno, es la historia un poco de la conquista, y queda ahí. Entonces, sin entrar... Una historia que además hemos visto representada muchísimos de estos años atrás, allá en lo que es la Plaza de los Leones, claro. Y que sí es verdad, y se ha trasladado a la gente, mucha que no la conocía, y que, bueno, la ha conocido a través de esa representación. Claro, porque en realidad, ya contaré un poco, aunque todos los conocemos, porque desde pequeños tratamos de enterarnos de las cosas de nuestro pueblo, y hoy hay mucha facilidad. Muchas veces pensamos que se conocen cosas que no sabemos, la verdad. Baeza en realidad estaba gobernada en ese momento por el rey denominado Abdalá al-Bayasí, el baezano. Entonces era un reyezuelo, digamos, de Baeza, que era deudor, digamos, de Fernando III. Entonces había dejado el Alcázar como en prenda, o había entregado el Alcázar, y él va a ser asesinado en la cuesta del castillo de Almodóvar en Córdoba. Bueno, hay una historia que
que creen que van a atacar el Alcázar, lo dejan porque había mucha gente, etcétera. Al final le cambian, según la leyenda, la forma de la herradura, la posición de la herradura a los caballos, parece que han entrado cristianos, que había más, etcétera, etcétera. Cuando ven la cruz luminosa se vuelven y al final reciben la ayuda al día siguiente del conde don Lope Díaz de Haro, el señor de Vizcaya, y que también está en el emblema del escudo de la ciudad. Esas dos torres son, según la tradición, de la puerta del conde. Entonces ya tenemos dentro del escudo la llave de la ciudad en medio, las dos torres y puerta del conde, el aspa de San Andrés y la cruz luminosa o también la cruz arzobispal de San Isidoro. Quiero recordar que esa tradición de la aparición de San Isidoro al rey Alfonso VII dio lugar a la creación de la cofradía del Pendón Isidoriano, que tiene su sede en San Isidoro de León y que Baeza está vinculada con él. Hay varias personas de aquí que forman parte de la actualidad de esa cofradía. Se hizo un monumento en la etapa de Leocadio Marín, un gran hito a la salida de Baeza hacia Ibro. Bueno, eso en esencia. Entonces, digamos, el patronazgo de San Andrés, como comentaba antes, pues desde la conquista, y tenemos que tenerlo así. Ha tenido sus fluctuaciones, en el sentido de que se ha mantenido como patrón desde entonces. Se ha mantenido. Es, como digo, muy anterior. Pero lo curioso es que ha habido otros patronos de la ciudad. ¿Como patrones? Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el siglo XVII beatifican a San Francisco de Borja, que fue jesuita y que, bueno, era el bisabuelo lateral del obispo que había en la provincia de Jaén en 1625. Entonces, la ciudad lo toma como patrono porque lo habían beatificado, y en agradecimiento a que en el mismo periodo, en 1570, siendo el prepósito, digamos, de los jesuitas, o el responsable de los jesuitas, se había fundado el Colegio de Santiago de Baeza, el que está junto a Sementales, todo el antiguo Colegio de Santiago. Bien, entonces ese patronazgo se mantuvo hasta que fueron expulsados los jesuitas en el año 1767, quiero recordar. Hace unos años celebramos el 250 aniversario. Entonces ese patronazgo de San Francisco de Borja que había sido duque de Gandía, está presente en nuestra. Pero es que unos años antes de ese patronazgo, en 1617, se declaró también patrona de Baeza Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, carmelita, descalza, gran fundadora, se beatificó, y entonces el rector de San Basilio, el convento que fundó San Juan de la Cruz, donde está ahora mismo la Escuela de Arte, pues solicitó al ayuntamiento el patronazgo, y también el ayuntamiento lo aceptó, y ese se mantuvo hasta 1836, hasta la exclaustración, la desamortización de Mendizábal y demás. Entonces es interesante esto, estas cosas sí se conocen menos. Y bueno, eso por el lado, digamos, de los santos patronos, pero nunca perdió la condición San Andrés. Y de hecho, ahora que estamos en tiempos de pandemia y aquí estamos todos con la mascarilla y un poco intentando preservarnos de este virus, pues hay que recordar que en 1681 hubo una epidemia muy mala de peste en Baeza,
y que se creó una especie de, ahora ya esto nos suena más porque estamos viendo hospitales, se creó un hospital ad hoc, una especie de hospital de campaña por la zona del Ejido, y entonces hicieron por rogativa y sacaron una talla de San Andrés en procesión, haciendo la rogativa para que la epidemia de peste pasara, y también un novenario en el mes de agosto. ¿Funcionó? Pues sí, claro. Cuenta la tradición que sí, la leyenda que sí. Claro, efectivamente. Entonces, como digo, cosas que ocurrían o como qué festejos se hacían por San Andrés en el siglo XVII, por ejemplo. Pues hay documentos que hablan que, por ejemplo, en 1613 pues se celebraba, y en distintos años, se celebraba como un paseo o en realidad un desfile en el que iba el corregidor, los regidores, las personas representativas del ayuntamiento, del concejo, como se le denominaba entonces, a caballo, y se libraba unas partidas importantes, digamos, dentro del ayuntamiento, de los bienes de propio, pues se libraban pues para pagar la cera, los blandones, que son unas velas grandes, o los hachones, para las hachas o hachones, una especie de antorcha que para hacer ese desfile iban a caballo, y también iban llevaban música con chirimías, tambores y otros instrumentos, y entonces se hacía todo un cortejo recordando esa conquista de la ciudad el 30 de noviembre. Entonces, pero también se hacía luego una gran celebración religiosa, y llevaban los regidores el palio, e incluso se sorteaba para ver quién lo llevaba, además dentro de los propios regidores. También se iluminaban los edificios más importantes, las luminarias que se llamaban, del ayuntamiento, de la sala de justicia, etcétera. Entonces eran unas celebraciones de gran regocijo y demás. Se hacía en la catedral y en la parroquia de San Andrés. Y entonces, digamos, pues el patronato de San Andrés desde la conquista de la ciudad y de manera ininterrumpida. Luego, pues ya nosotros, bueno, y también se libraban también bastante dinero para 10 cargas y tal de leña para hacer la hoguera. Es decir, que la tradición de la hoguera viene de muy antiguo, no es un invento reciente, sino sí, no, anterior, como mínimo desde 1600 y algo, como mínimo. Entonces tiene una larga tradición. Se hacía la hoguera, se hacía una gran celebración religiosa, música, sermón, etcétera, etcétera. Es verdad que el tema de la celebración de San Andrés, las personas que nos estén viendo, unas que tengan cierta edad, serán conscientes de bueno, que se le ha ido dando más importancia con el paso de los años, porque al principio, hará unos 30 años, pues no era así. Pero es cierto que el tema de la hoguera nunca había desaparecido. Claro, eso, yo lo recuerdo también desde niño. Chiquitillo. Y en fin, decía, al menos la hoguera, eso quedaba ahí. Es verdad que las fiestas patronales de la patrona cada día fueron tomando más relieve. Además, esto ya cambió un poco cuando se traslada la patrona de la ciudad, Nuestra Señora del Alcázar, desde la colegial que estaba en el Cerro del Alcázar, que esperemos que dentro de poco tiempo, aunque poco tiempo en estos términos a lo mejor es un año, 2 años o lo que tenga que ser, pues se hacen las excavaciones oportunas en el cerro y allí estarán, digamos, la cimentación, como es lógico, de la antigua iglesia colegial. Hay una gran polémica porque toda esa zona se va despoblando a partir del 16 lentamente, 17, y en el 18 prácticamente toda esa zona está despoblada, del Cerro del Alcázar. Entonces se va a suprimir la
colegial y querían llevarla a San Miguel en Andújar. Hay una gran polémica, una serie de recursos de tipo incluso de litigios judiciales. Al final se sentencia que la colegial queda en Baeza y se traslada a San Andrés. Entonces el traslado se hace oficialmente en 1764 y la imagen de la patrona se traslada en 1765. Entonces se hace con un traslado oficial, con todo el protocolo, en fin, una importante procesión. Y ya a partir de ahí, precisamente, es cuando la patrona verdaderamente se convierte en patrona de una manera más intensa, protegida por parte de la corporación, del ayuntamiento, puesto que todas estas fiestas que estamos diciendo, quien la financia es el concejo de la ciudad. Entonces, desde que se traslada la patrona, la talla de la Virgen del Alcázar a San Andrés, pues digamos ya adquiere un mayor protagonismo la patrona, y entonces pues las fiestas se incrementan. También se saca la patrona para las rogativas, o bien para evitar un problema de langosta, o la langosta era un insecto, lo que aquí llamamos como mi apellido, las chicharras, que son estos insectos que cuando hacía una plaga pues, verdaderamente asolaban los cultivos, o también para rogar que vinieran lluvias, etcétera. Entonces, bueno, a partir de ahí, y luego ya por supuesto desde que se funda la Real Archicofradía de Santa María del Alcázar y San Andrés en 1896, pues adquiere un mayor relieve todavía la patrona, ¿no? Es de los dos, pero pues se incrementa más. Y la festividad también, José Luis, y poniéndonos ahora en los años que estamos viviendo, la festividad de la patrona también resulta que coincide con el regreso en verano de las vacaciones de muchísimas personas que emigraron, se fueron, estuvieron fuera, y entonces es un momento que se ve de una manera distinta, porque es una época distinta, en verano, en agosto, y noviembre. Quizás la festividad del patrón es un poco más nuestra, de los vecinos y las vecinas que vivimos aquí. Claro, es lógico, los tiempos, la sociedad contemporánea, y no solamente contemporánea, sino desde hace más tiempo, pues el verano es mucho más alegre. Comprendemos estos años atrás que casi ha cambiado el tiempo, cuando se establecía el mercado de San Andrés y el día del patrón. Estos años atrás cambiaba de verdad, ahora está cambiando, llevamos un par de días, pero efectivamente también históricamente se celebraban ferias, había mercado. Es decir, que esa tradición del mercado que se ha recuperado hace unos años, en realidad está basado en un hecho cierto, y es la existencia de feria en ese, porque tenemos, para que no conozca, muchas veces habla de feria, pero cuando se habla de feria se habla de mercado, de momento de compra, de venta, de encuentro también, porque en torno a la compra, a la venta, pues es un encuentro de las personas, y en fin. Cambia mucho, José Luis, lo que ahora conocemos como los tradicionales, los típicos mercados medievales que se ponen en muchísimas ciudades y que se ven en muchísimas celebraciones. ¿Cambia mucho con respecto a lo que debió ser originalmente? Hombre, mesas deberían hacer. Hay algunos documentos que hablan que algunas cosas se vendían en el suelo, que sobre todo, y entonces mantero y mantera. Sí, claro, sí había. De hecho, yo estoy leyendo ahora unos documentos incluso de principios del siglo XIX, en que se hablaba de poner en la zona del mercado, levantar una serie de casetas y demás, para que las hortalizas y demás no estuvieran en el suelo, y estamos hablando de principios del siglo XIX. Pero vamos, habría también, yo creo que ahora está mucho más perfilado, eso es indudable, ¿no? También se han estandarizado estos mercados, porque bueno, la manera, todas las ciudades, todas las poblaciones tienen una historia, tan rica a lo mejor como nuestra ciudad, ¿no? Pero lógicamente el pasado medieval está presente en todas nuestras poblaciones. Ocurre como con el tema de los fueros. Nos hablan de los fueros vascos, de los fueros de Navarra. Pues esa tenía su fuero, y además tenemos una edición magnífica que quiero aprovechar para divulgarla, que la
la vende el ayuntamiento y es una edición que estaba a cargo de la ya catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, la baezana María Antonia Carmona, que ha invitado a una serie de personas a hacer unos estudios importantes, y tenemos un fuero. ¿Qué era un fuero? El conjunto de leyes y de normas por las cuales se administraba la ciudad. Y tenemos un fuero porque se mantiene hasta principios del siglo XIX, digamos, cuando ya se cambia de sistema sociopolítico y administrativo y cae el antiguo régimen, vamos a llamarlo así, y cambia una sociedad distinta donde se empiezan a hacer las constituciones, etcétera. Pero ahí estaba recogido. Entonces, me refiero a esto del fuero porque a veces parece que en otras poblaciones o en Cataluña, nosotros teníamos nuestro fuero, teníamos nuestra autonomía. Baeza era una ciudad de realengo. En la zona del Alto Guadalquivir, en realidad había solamente 4 ciudades de realengo. La primera, Baeza, nuestra vecina Úbeda, Jaén y Andújar. Y ya está. Es decir, luego hay otras poblaciones importantes de Alcalá la Real, pero que pertenece a su abadía y demás, otras órdenes, digamos, militares, asentamientos de la orden de Calatrava y tal, que hoy día se están estudiando cada día más. Pero esa era una ciudad de realengo. ¿Qué significaba eso? Pues que tenía unos términos municipales muy amplios, con numerosas poblaciones. Todos hemos oído hablar de Linares, de Bailén, tal, dentro de los términos de Baeza. Y entonces, en principio, pues la ciudad, ¿cómo se administraba? Pues se reunía a campana repicada, decían los documentos, en Santa María, es decir, en la catedral, y en los ciudadanos libres, en realidad. Luego ya se empieza a hacer el regimiento, empieza a aparecer los regidores, los concejales, regidores o alcaldes. Ahora, cuando hablamos de alcalde o alcaldesa, es uno, ¿no? Pero antes son alcalde mayor, alcalde tal, que son una especie de concejales. Y luego se crea la figura también del corregidor, ¿no? Que es un representante de la administración central directamente del rey en la ciudad, ¿no? Con poder ejecutivo y también judicial e incluso militar, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos, digamos, toda una normativa, y la ciudad se administraba sus bienes de propios. Los bienes propios de la ciudad se le llaman propios, ¿no? Entonces se contribuye a la administración central, digamos, al revés de cómo se hace ahora, ¿no? Ahora, aparte de los impuestos municipales, están los impuestos autonómicos y los estatales, y se le da un porcentaje de ellos según la población o distintos parámetros, pero entonces en realidad es más bien desde abajo a arriba, es decir, se recauda aquí, se traslada al rey, en fin, y todo eso. Un poco es la cuestión esencial. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Pues ya, digamos, se suprime todo el sistema y ya empieza a funcionar el régimen liberal, que llamamos, ya empieza la primera Constitución de 1808, etcétera, etcétera. La verdad es que es un lujo, de verdad que es un lujo escuchar a José Luis Chicharro Chamorro hablar de la historia de Baeza, y yo les aseguro a todos ustedes que, bueno, yo aquí en primera persona me estoy quedando con la boca abierta, como seguro que muchos de ustedes en sus casas, y que tenemos que hablar mucho más con José Luis, tenemos que conocer muchísimo más la historia de la ciudad de Baeza, y nos tiene que ir contando. Voy a ver si antes de que se marche le arrancamos el compromiso de que nos vaya contando pues parte de la historia de Baeza, al menos de vez en cuando. Sabemos que es una persona ocupada, pero bueno, le gusta, quiere muchísimo a su pueblo, como nos gusta llamarlo, a nuestra ciudad, quiere muchísimo a Baeza, y de ahí que empezamos esta entrevista hablando de ese orgullo importante que es, bueno, pues ser cronista y representarla, bueno, en las muchas reuniones y en los muchos congresos en los que se dan cita a los cronistas también para poner en común, me imagino, muchas cuestiones. Claro, precisamente el año pasado, a principios de octubre, celebramos el 45º Congreso Nacional de la Real Asociación de Cronistas de España, RAECO, que es como se conoce por sus siglas. Lo celebramos en Baeza, y entonces vinieron personas pues del conjunto de todo el país. Entonces, bueno, pues fue un acto importante. ¿Por qué? Porque, hombre, Baeza es una ciudad conocida, pero
también somos conscientes que es una ciudad pequeña, que el que está en Vigo pues a lo mejor tiene menos interés, o el que está en un pueblo de Asturias, etcétera. Entonces, pues ¿qué ocurrió? Que vinieron más de 100 personas, que se presentaron una serie de comunicaciones. Muchas de estos cronistas de toda España pues procuraron estudiar o cosas de Baeza o algo relacionado de su pueblo o de personajes con Baeza. Por ejemplo, estoy recordando ahora mismo del cronista de Orihuela, pues habló de personajes que hubo en la Universidad de Orihuela en relación con la Universidad de Baeza. Otro señor pues habló de Pablo de la Vide y su relación con Getafe. ¿Por qué? Porque Pablo de la Vide, que todos sabemos que murió en Baeza, vivió en Baeza los últimos, si no recuerdo más, 5 años o 7 años de su vida, está enterrado en San Pablo. Bueno, pues también tenía una gran casa con la señora con la que se casó en Getafe. Pues bueno, pues ha estudiado eso, otro, y entonces pues trasladar en definitiva, claro, o sea, el nombre de Baeza y su historia. Claro, y entonces pues bueno, fue un acontecimiento importante. Pensemos que los cronistas de toda España nos reunimos una vez al año. Bueno, este año ha habido que, por causa de la pandemia, se ha aplazado el encuentro que íbamos a tener en Asturias, se ha aplazado al año que viene. Pero es una manera también de trabajar por difundir pues nuestra ciudad, porque vamos a ver, la ciudad es muy importante, pero tenemos que ver que todo el mundo en distintos sitios está muy pendiente de sus cosas, de su ciudad, de sus trabajos, de sus problemas, y entonces hay que llamarle la atención. Y desde luego se está llamando muy bien la atención desde hace muchos años. Desde que empezamos con visitas nocturnas, que las empecé yo por la noche con la Universidad Internacional de Andalucía, y eso ha ido creando un ambiente. Eso mío es una cosita, pero luego las empresas turísticas, lo otro, y poco a poco, y ya con la declaración de Patrimonio de la Humanidad que tuvimos en el 2003, pues claro, ya nos hemos puesto en relación pues con un grupo selecto. Y entonces, en un plano que no tiene nada que ver con lo anterior. Sí, no, y que nos está ayudando mucho también. Sí. Pertenecer al grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad, pues te relaciona con los técnicos que se están planteando, que tienen problemas, porque la ciudad hay que administrarla, lógicamente, y entonces problemas que se ven en Toledo, pues se lo cuentan a los responsables de Baeza, y problemas que se ven en Baeza se los cuentan al de Ibiza, etcétera, y es la manera de trabajar en red, en realidad, de trabajar y de hacer cosas buenas por nuestra ciudad, que es por nuestra. Y de ir sumando, y muy orgullosos que estamos, y yo, de hecho, mi mascarilla es de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, porque estamos muy, muy orgullosos de serlo. José Luis, la temporada que estamos pasando, la pandemia que estamos viviendo, ¿formará parte importante de la historia? Es indudable, porque mira, prácticamente, salvo algún caso que tenemos como Catalina, que ha cumplido 104 años y que vivió la pandemia de gripe de 1918, salvo esas excepciones, ya son personas de una edad que todos los que estamos vivos no hemos conocido esto. Es indudable. Ese confinamiento que hemos tenido, esta pandemia, que además es una pandemia con letras mayúsculas, en el sentido de que la difusión del problema es superior, es propio de la edad contemporánea, porque cualquier persona que esté en una posición media económicamente, le decimos ¿cuántos viajes hiciste en el 2019? Y nos va a decir como mínimo 1, o se ha movido, quiere decir nos movemos. Esto va a pasar a la historia de toda y cada una de las poblaciones, y muchas personas que están perdiendo la vida, y que, aunque como dicen los expertos, no es un virus demasiado virulento, pero lógicamente a las personas de edad, personas que tienen las patologías previas, pues
pues se lo lleva por delante. Se la está llevando. Bueno, pues encantadísimo de que pase a la historia y la verdad, cuanto antes, mejor. Sí. Yo creo que sería fenomenal que le pusiéramos el punto y final cuanto antes. Pues José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y yo, como le decía a todos ustedes, le pienso arrancar el compromiso que al menos de vez en cuando nos acompañe y nos cuente, nos hable sobre la historia de Baeza tan interesante y que tanto seguramente le ha gustado a todos ustedes y bueno, me está gustando a mí y a mis compañeras seguramente que lo estamos viendo aquí en vivo y en directo. Gracias, como decimos, y bueno, pues feliz Día del Patrón de Baeza. Exactamente, feliz Día del Patrón para todos. Igualmente, a todos ustedes, pues muchísimas gracias por su atención como cada semana. Muy buenas noches, nos vemos la próxima y feliz San Andrés. Hasta entonces.